Hoy es otro hermoso día para hablar de ciencia con Globus Biogestión. En esta ocasión quiero presentarte la lección 5 del curso en nanotecnología sobre las nanopartículas. Y como es costumbre, si no te has inscrito al canal Globus Biogestión, te invito en este momento a que le des clic a suscribirte y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu correo electrónico sobre todos los videos que saco con distintas formas de explicación, desde tutoriales, laboratorios, etcétera, sobre temas empresariales y científicos. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, resulta que hay varias formas para ejercer la nanotecnología, donde te las voy a explicar específicamente. El primer método es de arriba hacia abajo, que es la transferencia de características deseadas a un material para convertirlo inteligente, que fue lo que vimos en los tutoriales anteriores, donde vimos distintas formas en la clasificación de sensores y actuadores. Esto a través de la miniaturización de esas características para que esos materiales alcancen unas propiedades específicas. Hay técnicas que vimos como el dopaje en las cerámicas con memoria de forma, la excitación de electrones que pertenecen a materiales como los fotoactivos y cromoactivos, la configuración de cristales en las aleaciones con memoria de forma, litografía de patrones generando unas superficies específicas en los materiales hidrofóbicos y, por ejemplo, la manipulación de voltaje, potenciales de acción, etcétera, en los materiales termoeléctricos. Pero resulta que hay otra forma de hacer la nanotecnología que es de abajo hacia arriba, es el irse a la escala atómica y molecular y empezar a enlazar y a crear nanopartículas en donde ya no estamos hablando de la miniaturización, sino al revés, de lo micro a lo macro. Entonces, en este video vamos con la primera parte de las nanopartículas. Pero antes es importante explicarte un tema que se utiliza mucho en la síntesis de nanopartículas, que son las denominadas fuerzas de Van der Waals. Resulta que estos se catalogan como enlaces intermoleculares, ojo, intermoleculares, es decir que son diferentes a los enlaces iónicos y covalentes, puesto que estos son intramoleculares, dentro de la molécula. Acá estamos hablando es entre ellas, que se producen por la diferencia de cargas parciales en enlaces covalentes polares. Recuerda que un enlace covalente polar, como te había explicado anteriormente, consiste en la diferencia de electronegatividad de las partículas que conforman una molécula. Aquí, por ejemplo, te tengo la tabla de electronegatividades donde decíamos que hacia arriba y hacia la derecha van a aumentar los valores y hacia abajo y hacia la izquierda van a disminuir los valores. Es decir, que el elemento más electronegativo es el flúor y el menos es el francio. Esta electronegatividad es el cómo una partícula puede jalonar los electrones hacia sí misma, hacia sus órbitas de los electrones. Entonces, por ejemplo, en este esquema que tenemos del ácido clorhídrico, vamos a decir que el cloro es más electronegativo. Entonces, de esta manera los electrones van a tender a irse más hacia el cloro. Por ello, entonces vamos a decir que el cloro está parcialmente cargado negativamente, mientras que el hidrógeno va a estar positivo, pues va a tener esos electrones más alejados de sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas cargas parciales negativas y positivas ante otra molécula de ácido clorhídrico va a haber una afinidad, por ejemplo, del cloro a acercarse a esta otra partícula de hidrógeno perteneciente a otra molécula, puesto que negativo con positivo se van a atraer. También hay fuerzas Van der Waals repulsivas, que sería cuando los polos son de mismo signo. Hay unas derivaciones que se denominan las fuerzas de London, que estas se aplican para enlaces apolares. Cuando hay un enlace apolar es que no existe ese jalonamiento específico de una partícula de los electrones, sino que estos electrones de valencia o el dipolo van a estar exactamente en la mitad entre las dos partículas. Para este caso, lo que sucede en las fuerzas de London es que a veces una partícula momentáneamente empieza a jalonar los electrones un poco más hacia sí misma, generando el mismo efecto que te acabo de explicar. Otro que existe son los puentes de hidrógeno, que específicamente es la unión a través de enlaces de hidrógeno entre moléculas o esa atracción
para las otras partículas que son muy pequeñas y que asimismo tienen gran electronegatividad, como serían el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Ya habiéndote explicado las fuerzas de Van der Waals, voy a empezar por comentar ahora acerca de las nanopartículas de base de carbón. Resulta que el carbono en la naturaleza puede aparecer en distintas geometrías y una de ellas es la denominada hibridación sp2, donde recuerda que el carbono tiene 4 electrones de valencia, es decir, que se puede enlazar por 4 puntas con otros elementos. La hibridación sp2 es donde 3 de esos 4 electrones de valencia se van a relacionar con otro elemento en un ángulo de 120 grados entre ellos, tal cual como lo vemos en la imagen, mediante un enlace doble y 2 simples. Entonces ahí tendríamos ya esos 4 enlaces. Resulta que el grafeno tiene esta configuración en donde vamos a ver una manera de hexágonos, dado esta forma geométrica, donde se va a decir que este grafeno es una variedad alotrópica del carbono, o sea, como una estructura específica. Mediante procesos de calentamiento de ese grafeno, como los que tengo acá, en la ablación láser, la descarga de arco y la deposición catalítica en fase de vapor, con la aplicación de calor, ese grafeno, que es como una hoja muy plana de un solo nivel de átomos, es decir, todos los átomos están dispuestos uno al lado del otro, por eso es una lámina supremamente delgada, se hace una curvatura del mismo con ese calor, generando los denominados nanotubos de carbono de pared simple, el cual es como si tú cogieras una hoja de papel y la doblaras juntando una punta con la otra. Resulta que dependiendo de las formas en que se haga el doblez, porque existen otras formas también de generar, digamos, en distintos ángulos ese doblez, se puede decir que el nanotubo puede ser en forma de zigzag, en forma de sillón y quirales. A veces, cuando estos nanotubos quedan totalmente cerrados en una forma esférica, en donde generalmente tiene la apariencia de un balón de fútbol, se llaman los fullerenos. Y cuando se mezcla un nanotubo con un fullereno, se generan las denominadas nanoyemas. Ahora, resulta que de ese grafeno, también cuando hay varias capas superpuestas con ese cuarto electrón que quedó libre, que por fuerza Van der Waals va a traer otra capa de grafeno, entonces todas estas capas superpuestas se denominan el grafito, que es otra de las variedades del carbono. ¿Qué sucede? Que nuevamente, cuando se le aplican estas técnicas al calor para enrollar ahora no el grafeno sino el grafito multicapa, se pueden generar los denominados nanotubos multicapa. El primero, o la primera configuración, es el que se denomina de muñeca rusa, que es, haz de cuenta, como estas muñequitas rusas donde una está dentro de la otra. Entonces vamos a tener un nanotubo de carbono con un diámetro más pequeño contenido en otro con un diámetro más grande, más grande, más grande, etcétera. Y la segunda forma es enrollado como un pergamino, haz de cuenta como cuando se enrolla una hoja de papel sobre sí misma, que queda con una configuración en espiral. Se ha encontrado que los nanotubos de carbono y los fullerenos pueden servir como antioxidantes, puesto que estos elementos atraen con mucha fuerza al oxígeno. Además, se dice que son eliminadores de radicales libres, es decir, que son purificadores. También se ha comprobado que sirven como agentes antivirales porque interrumpen el metabolismo, por ejemplo, del virus del VIH. También pueden servir para la entrega de medicamentos de manera selectiva, en donde el medicamento va a ir dentro de esos nanotubos de carbono o esos fullerenos. También pueden servir como andamios para los tejidos orgánicos, en donde podemos ajustarlos mediante nanotubos de carbono, y son transmisores de conductividad y energía. Resulta que mediante la configuración específica que se le dé, se le va a dar mayor o menor conductividad, con lo cual se puede servir para reparar redes neuronales. Ahora finalmente te voy a hablar sobre las nanopartículas de base metálica, las cuales se constituyen como sistemas coloidales metálicos. Recuerda que el estado de la materia coloidal es la interacción entre otros dos estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso, en donde va a haber una fase dispersa, en las cuales hay partículas de uno de las dos fases que están a cierta distancia una de la otra,
y que ellas van a estar sumergidas en la denominada fase continua que las va a contener. Supón tú, por ejemplo, la sangre en el cuerpo humano, en donde va a haber una fase continua, si se separan los componentes de esa sangre, que podría ser el plasma sanguíneo en estado líquido y la fase dispersa, que serían los glóbulos y las plaquetas. El problema radica en que a veces esas partículas de la fase dispersa tienden a agregarse o a aglomerarse, generando grumos o coágulos, lo cual destruiría el sistema coloidal, puesto que ya se dividirían esos dos estados de la materia. Entonces, para generar las nanopartículas de base metálica, es importante utilizar estabilizantes que conserven la distancia entre esas partículas, haciendo oposición a las fuerzas de Van der Waals. Estos estabilizantes pueden ser electrostáticos basados en la polaridad de las moléculas, positiva o negativa, para que se repelan de esa manera, y los estéricos, que van a ser basados en la denominada presión osmótica, que prácticamente es cuando esa fase continua genera una presión en la medida que la concentración en las paredes de las moléculas va aumentando. Resulta entonces acá, como te muestro en este diagrama, que existe un método físico que sería de arriba hacia abajo para obtener nanopartículas de base metálica, que sería la división, por ejemplo, de una lámina de metal en polvo metálico. El problema es que acá se puede afectar la pureza, puede haber corrosión, y los tamaños y densidades de cada una de las partículas puede variar mucho. Entonces lo mejor es recurrir al método químico, que es el generar átomos metálicos para después sintetizarlos en nanopartículas. Entonces, para ello hay tres técnicas que yo te pongo acá, hay otras más, pero estas son tres que yo te pongo para explicarte. La primera es la reducción química de una sal metálica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una oxisal, es decir, una sal formada por un metal, un átomo central de otro elemento de la tabla periódica y uno o varios oxígenos. Por ejemplo, acá vemos que el metal vendría a ser la plata. El átomo central vendría a ser el nitrógeno y tenemos tres oxígenos, lo que genera el nitrato de plata. Entonces, esto reacciona con un agente reductor. Recuerda que en el proceso de oxidorreducción, el agente reductor es el que cede electrones. Esto va a disolver de esta oxisal los átomos de plata específicamente. O sea, este citrato de sodio, por ejemplo, va a ejercer la función de liberar átomos de plata puros, los cuales después se van a congregar, se van a concentrar en algo que se llama la nucleación, para generar las nanopartículas de base metálicas que se requieren. Los otros dos métodos, el primero consiste en la descomposición de compuestos organometálicos, que son compuestos que contienen enlaces metálicos con enlaces de carbono, donde la valencia del metal va a ser positiva y la del carbono negativa, ya sea por calor, luz o cavitación acústica, dando como resultado esos átomos metálicos o los elementos cerovalentes respectivos. Y la aproximación organometálica, que es la remoción o reducción de ligandos. Recuerda que los ligandos son esas partículas que se alojan en el centro activo de las proteínas, por ejemplo. Es decir, que ahí hay una correlación, por ejemplo, en el fenómeno de la oxidorreducción en la respiración, donde esas moléculas de oxígeno van a ser transportadas por ciertas enzimas. Entonces, donde ese sustrato se adhiere a la enzima es el denominado centro activo. Entonces, la idea es precisamente hacer esa separación de esos ligandos en complejos organometálicos para liberar los átomos metálicos requeridos. Entonces, estas nanopartículas, ¿en qué se ha comprobado que sirven? Sirven como baterías para almacenar energía, como catalizadores para fomentar otros procesos químicos, como administración magnética de medicamentos, puesto que al aplicar un campo magnético por fuera se pueden mover estas nanopartículas en las direcciones que se requieran, como biosensores y también para la optimización de celdas solares.
Entonces, con esto doy por terminado este tutorial. Recuerda que si tienes cualquier inquietud me puedes comentar en la parte de abajo si estás viéndome a través de YouTube o si estás haciendo el curso en nanotecnología y materiales inteligentes, puedes comentarme a cualquiera de los mecanismos que están dispuestos para tal fin. Y recuerda finalmente que Globus es el poder de la biogestión.